programa especial que hicimos por el 2 de abril y la memoria y las Malvinas y por defender lo nuestro. Pero como veníamos diciendo, Guido, tenemos notas, ya tuvimos una tempranito, ahora estamos con la siguiente, con alguien que estuvo ahí, que nos puede contar como quiera, como pueda, como le salga y lo que él quiera sobre su experiencia vivida. Primero que nada, mis respetos, mi agradecimiento y mi profunda admiración. Y lo vamos a saludar a Eusebio López. Marina, Guido, te saludan. Buen día, Eusebio. Buenos días, Marina. Sí, acá estoy escuchando. Yo estoy en Resistencia Chaco y ustedes están en Junín no de sé, los Andes. Junín de los Andes. Sí, conozco una vez, anduve una semana hace como 10 años. Ah, anduvo por los pagos porque tiene familia por la Patagonia usted. Sí, tengo uno, mi hermano. Sí, el Beto, bueno, ayer por casualidades de la vida, Beto pasó a saludarnos, amigo de mi familia, y estaba contándole que hacíamos un programa especial hoy desde la radio para que lo escuche, y ahí me empezó a comentar de la historia familiar y de Eusebio, así que nada, contactamos a Eusebio anoche y fue para mí un honor poder hablar con vos y que nos cuentes tu experiencia. Vi el material que hay en YouTube. Pudiste volver a Malvinas, pero bueno, contanos vos cómo fue ese momento, cuando fuiste la primera vez y después cuando volviste no sé cuántos años después. Bueno, a la audiencia, esto está en vivo, ¿no es cierto? Sí, sí, estamos en vivo, Eusebio. Bueno, entonces me voy a dirigir a la audiencia de Junín de los Andes. Eh, por aquel entonces había una ley a hacer el servicio militar obligatorio. Había un número de sorteo que cuando teníamos 16 años lo veíamos por el diario y bueno, el sorteo era por el número de documento y bueno, en ese entonces existía hacer el servicio militar obligatorio. Lo único que se salvaban a hacer el servicio militar eran los que tenían número bajo. Hay tres fuerzas, le comento a la audiencia Sí. que hay tres fuerzas militares. Uno es la Fuerza Aérea, el Ejército Argentino y la Armada Argentina. Claro. O sea, son tres fuerzas militares. Esas fuerzas militares se preparan, o sea, tienen a través del servicio militar obligatorio que era de hacer 14 meses, un año, el ejército un año, la Armada Argentina hacía 14 meses, y está distribuido en todo el país, o sea, generalmente la Fuerza Armada está de Buenos Aires, de Bahía Blanca para abajo, hasta el sur, hasta Ushuaia, y la parte del ejército está toda la parte norte, digamos. Y la Fuerza Aérea está en el centro, que en Córdoba más o menos, que así funcionaba en ese entonces, digamos, el servicio militar obligatorio. Bueno, cuando se produjo el sorteo, me tocó número alto, me acuerdo incluso el número, el 932. Bueno, ese era hacer el servicio militar en la Infantería de Marina. Eso ya lo sabíamos todos los adolescentes, será que me toca, será que me salvo. Claro. Y bueno, lo que estudiaban y hacía el servicio, el secundario, tenía 2 años de prórroga. O sea que si estaba en tercer año, podías pedir esa prórroga y en vez de entrar a los 18 años a hacer servicio militar obligatorio, lo hacía a los 20 años después que terminaba su secundaria. Eso era una obligación. Bueno, en ese entonces, como le estaba contando, yo ya tenía mi número de sorteo, que era 932, y esperaba, hay un regimiento en cada zona, te hacía el servicio, la revisación médica. Te revisaban y te sellaban tu documento apto a que, o sea que tu cuerpo estaba apto para hacer el servicio militar. Así consistía. Okay. Bueno, sigo contando. La primera incorporación me incorporé acá en Resistencia Chaco, el regimiento,
Ahí en ese entonces funcionaba el tren Belgrano, que funcionaba de Resistencia a Retiro. O sea que era la conexión con Buenos Aires. En ese entonces había la conexión con Buenos Aires de Resistencia Chaco a Retiro, Capital Federal. Bueno, de ahí fuimos en tren, de ahí de Retiro, el tren llegaba hasta La Plata llegaba, y ahí en La Plata fue mi primer destino, donde que estuve 2 meses en un batallón que era centro de formación. Ahí esos 2 meses nos instruían mínimamente a todos los soldados de infantería marina, y de ahí salían los destinos a todo el país. Bueno, estuve mis 2 meses ahí en La Plata, en el año 1981, en enero, en febrero del año 1981. Estuve los 2 meses, ya más o menos éramos soldados instruidos, y de ahí me salió mi destino. Mi destino para cumplir mi servicio militar fue en Río Grande, Tierra del Fuego. Fíjese, yo, un adolescente, criado acá en Resistencia Chaco, nunca conocí otras provincias, solamente acá que tenemos pegado, que está Formosa y Corrientes, más de esa provincia no conocía. Y así de golpe, en ese entonces, lo que gobernaban eran los militares, o sea, claro, que era un régimen militar, no era una democracia. Por más razón se cumplía a rajatabla las leyes democráticas en ese entonces. Claro. Y bueno, cuando mi destino fue a Río Grande, Tierra del Fuego, imagínense la tierra inhóspita, el viento, el clima, el susto, o sea, todo eso, miedo, sí. El miedo, en un abrir y cerrar de ojos, porque fue todo tan rápido que uno ni siquiera para pensar teníamos. Ahora uno se pone a pensar un poquito todos esos momentos que vivimos. Sí. No sé si va alguna pregunta, lo voy contestando. Te estamos escuchando con mucha atención, Eusebio, y con admiración profunda, pero me queda algo muy muy marcado que decís todo el tiempo: era un adolescente, y es cierto, eran unos niños saliendo de la escuela primaria hacía muy poco, digo, eso, el miedo, el hecho de estar lejos, el hecho de no saber, incertidumbre, angustias. ¿Cómo se comunicaban, Eusebio, con sus seres queridos en ese momento? Bueno, en ese momento era otra osadía, por llamarlo así. Sí. Lo único, no existían teléfonos celulares. Claro. Lo más pudiente, había teléfono de línea, bueno, pero en ese entonces cada familia, cada hogar no tenía un teléfono como hoy existe la comunicación. Claro. En ese entonces solamente el único recurso era las cartas, y que las cartas demoraban podía llegar en un mes, en 2 meses. Claro. No era tan rápido. O sea, era todo jugar con el tiempo también, el tema de comunicación. O sea, que yo en ese entonces, o sea, en esos 14 meses que estuve, solamente habré recibido 2 cartas de mi familia, digamos, porque encima ellos vivían en el campo, imagínense, era todo, claro, todo un tema. Todo, pero todo. Bueno. Y bueno, Eusebio, ¿cómo fue? Primero, bueno, llega acá al sur, bien al sur, mucho más al sur de lo que estamos nosotros. ¿Conoció gente en ese momento? ¿Tiene gente que dice, bueno, me hizo bien? Y eso era toda una novedad, porque al juntarnos todos los soldados, era de distintas provincias, o sea, ahí empezamos a conocer compañeros tucumanos,
compañeros mendocinos, compañeros haciendo el servicio militar, o sea, lo que le tocaban números altos, porteños, entrerrianos, en fin, de uno de cada provincia prácticamente. Fui conociendo todo eso, esos soldados, digamos, que hoy nosotros estamos hermanados a través del servicio militar, ya nos sentimos como hermanos, digamos. Nosotros, claro, era la familia. Cuando decimos soldados, decimos es combatiente de Malvinas, somos todos hermanos, no hay, ya no hacemos más diferencia, somos hermanos, lo llamamos así, de la turba malvinera. Por nuestra sangre corre aire sureña. Y bueno, así empezamos a vivir este año, prácticamente en ese entonces no era difícil volver, no es lo mismo hacer el servicio militar cerca de casa y uno todos los fines de semana ir a la casa. Claro. No, yo cuando ingresé prácticamente jamás volví, nunca pude volver en los 14 meses, nunca tuve una licencia porque no había modo de traslado, todo era en avión, o sea, era distinto el panorama en ese entonces, en esa época. Claro, muy distinto, muy Sí. distinto. Y es cierto eso, las distancias, los medios de comunicación, los medios de transporte, llevaba mucho más tiempo todo. Entonces eso dificultaba el día a día para ustedes. Así es. Bueno, tal es así que ingresé a la Fuerza Armada a cumplir mi servicio militar obligatorio en el año 81, y cuando ya tenía 12 meses, o sea, en enero, febrero, marzo del año 1982, Claro. También en ese entonces la información no manejábamos, porque estábamos ahí adentro, nuestra vida, nuestro mundo militar, ahí haciendo el servicio militar, era un mundo muy cerrado, no era abierto, no conocía a nadie lo que pasaba ahí adentro, solamente los grandes, los de mayor jerarquía, que estaban más o menos, a lo mejor conocían lo que pasaba afuera, en el mundo exterior. Teníamos televisión, teníamos radio, pero en ese entonces, ¿qué? Nos vamos a poner a escuchar noticias, ni ahí, o sea que nuestro mundo era carrera mar, cuerpo tierra. Ay, y instrucción militar al 100%, o sea, nuestra novia era nuestro fusil, nuestro FAL, por eso le llamamos que nuestra novia en ese entonces, nuestra primera novia fue el FAL, el fusil, lo conocíamos como una escoba, o sea que dormido con el ojo cerrado, nosotros armábamos, desarmábamos, conocíamos el peso, cuánto metro tiraba un proyectil, cuánto era precisión, o sea, netamente el soldado era instrucción militar, preparar para una guerra, porque eso es lo que hace el soldado, digamos. Claro, se prepara para eso. Exactamente. ¿Y cómo es el momento, Eusebio, de la noticia de que se venía o que tenían que ir a no saber dónde a pelear así? Bueno, ahí viene lo nuestro, digamos. Un 2 de abril del año 1982 hubo una formación, o sea, toda la mañana nos levantábamos a las 6 de la mañana en el sur, en Río Grande, Tierra del Fuego. Tenía una plaza de armas grande. Una plaza de armas es un patio grande de Claro. cemento lleno de hielo, que tenía una manzana entera, o sea, el batallón 5 de Infantería Marina, que está asentado ahí en Río Grande, era más o menos, albergaba en ese entonces casi 900 soldados. Fíjese, imagínese, Tamaño. era más o menos, se llamaba cuadras, donde dormíamos se llamaba cuadras, o sea, era unos tinglados grandes, inmensos, de 20 metros por 100 de largo, donde adentro habían camas cuchetas, hasta de tres así
arriba uno arriba del otro, digamos. Claro. O sea que adentro de esas cuadras albergaba más o menos 200, 250 soldados y lo llamaban compañía. Las compañías. O sea que compañía, en cada, o sea, está el batallón que genera todo. Dentro del batallón estábamos divididos por sectores. Compañía Comando, compañía La Mar, la NACAR y así, lo de apoyo logístico. O sea, cada soldado preparaba en distintas armas. O sea, en mi caso me tocó prepararme mi arma se llamaba mortero 81 milímetros, o sea, era un mortero de 81 milímetros de diámetro que tiraba un proyectil de 3 kilos 100 y tiraba, y el tubo cañón tenía más o menos 1,20 m, y o sea, hasta el peso, el gramo, todo conozco porque lo sabíamos de memoria. Claro, esa era la hacía. instrucción que teníamos. Claro. Y o sea que la otra compañía a lo mejor manejaba una ametralladora, la otra manejaba un mortero 60 que es más chico, otro que manejaba el mortero 120 que es más grande, después venían los cañones 105, después venían las antiaéreas, o sea, distintas armas para que generalmente todos los regimientos y batallones tienen. Hasta hoy, lógico que lo tienen, pero ya a lo mejor obsoletos. Más obsoleto porque ya cambiaron los tiempos, claro. Cambiaron un montón de cosas, digamos que... Sí, bueno, sí. Eso me tocó vivir a mí. Bueno, el día 2 de abril hubo una formación, como todos los días hay una formación a las 8 de la mañana, bueno, y ahí se reparten las novedades. Bueno, en ese entonces, el día 2 de abril, nos desayunamos con el jefe del batallón 5 en ese entonces, que Malvinas se había recuperado y que ese batallón 5 tenía el honor, la responsabilidad de ir a Malvinas a custodiarla, porque hoy, en ese entonces, estoy hablando del 2 de abril del año 1982, hoy está flameando nuestra bandera argentina. ¿Qué mentira más grande que una...? No, eso fue real. Pero digo, nosotros... El día 2 de abril se bajó la bandera inglesa de ahí de Puerto Argentino, claro. Y se izó la bandera nacional argentina, o sea... Pero nunca fuimos ganando ninguna guerra ni nada. No, nosotros. lógico que no. O sea, eso fue lo que sucedió, digamos. Claro. Hubo ya, ese 2 de abril yo estaba en Río Grande. Bueno. Claro. Entonces el mensaje que fue ahí lógicamente, solamente el soldado cumple orden, no había una negativa, no quiero ir. Claro. No, ese no quiero ir era calabozo, estar encerrado, estar preso. Así funcionaba en ese entonces. Bueno, y que el batallón 5 tenía el honor de ir a custodiarla y defenderla hasta perder la vida. Eso fue el mensaje que tuve, me desayuné un día 2 de abril, y de ahí en más, eso fue un 2 de abril, y de ahí en más hasta un 9 de abril fue preparativo a prepararse para ir a Islas Malvinas. Un día 9 de abril, me acuerdo bien que era Viernes Santo, a las 4 de la tarde, nos subimos todos en un avión que le sacaron todo el asiento para que entre más soldados, y tuve mi vuelo a Puerto Argentino, que bajamos más o menos, aterrizamos a hora 17:30 más o menos. Los armamentos iban en los Hércules, bueno, de ahí en Malvinas, llegamos ese día 9 de abril, yo pisé Malvinas por primera vez. Lógicamente que ya era tropas, todo argentino, bandera argentina, porque habían recuperado, digamos, en el año 1982, otro sector de la Fuerza Armada, creo que fue el Batallón 2 de Bahía Blanca, bueno, eso se supo después, digamos. Claro, en el momento no se sabía. Nosotros éramos toda una incertidumbre, simplemente bajamos en el aeropuerto de Puerto Argentino, que estaba más o menos unos 10 kilómetros
del pueblo de Puerto Argentino. Que esa misma tarde que ni bien bajamos, fuimos en columna india, le llamamos así, uno atrás del otro, caminamos casi como 15 kilómetros, atravesamos todo el pueblo de la ciudad, el pueblito de Puerto Argentino, que vivían más o menos en ese entonces, creo que hasta hoy no hay mucha diferencia, unos 2.000 habitantes. Era una sola calle asfaltada de 10 kilómetros y de los ambos costados las casas. Había casas, tipos coloniales, pocos autos. Eso fue lo que me tocó vivir a mí en esa experiencia, y ese mismo día 9 de abril, movimiento por todos lados, aviones, helicópteros, camiones, de aquí para allá, y Argentina iba metiendo soldado, más soldado, más soldado, todo el mes de abril, porque ya se sabía que los ingleses se preparaban para venir a recuperar la isla que ellos usurparon también en el año 1833. Así dice la historia. Eusebio, ayer en el video que vi tuyo, que está en YouTube, que lo pueden buscar, contabas eso y decías que, claro, los que iban llegando a último momento eran pibes adolescentes que nunca habían hecho ningún tipo de entrenamiento. Exacto. Yo tuve la suerte de que ya era un soldado instruido. Claro. O sea, yo ya tenía 12 meses, un año prácticamente de servicio militar hecho. Yo ya conocía mi rol de combate, se llama rol de combate. O sea, yo era un soldado instruido, un soldado preparado. Pero había los soldados que ingresaban, yo soy clase 1962, los soldados que ingresaban era la clase 1963, tenía un mes de ingreso al cuartel, ni siquiera jamás tocó un palo, un fusil, y lo llevaron igual, lo alzaron a un barco y lo trajeron a Malvinas. Bueno, eso es toda la negligencia que cometió en ese entonces el gobierno militar, porque digamos que para decir las fuerzas, y bueno, las fuerzas estaban gobernadas por el gobierno de turno, o sea, lógicamente que si había un presidente militar, en ese entonces era Galtieri, y bueno, la orden se cumplía, o sea, ellos mandaban, no importaba si era el soldado instruido o no instruido. Claro. Y bueno, mandarlo igual, o sea, claro, esas son la historia donde que te marca, decir, son negligencia del Estado de hacer una guerra siendo que no estaba preparada una nación para una guerra. Esa es la visión mía, la óptica mía de percepción que yo puedo tener. Claro, sí, pero que tiene mucha lógica. Ahí estamos viendo en pantalla el video tuyo cuando volviste, ¿no? Recorriendo ahí las islas. Pero bueno, llega el 9 de abril, perdón, si no mal digo, y en qué momento hay mucho para hablar. Me gustaría algún día tenerte acá sentado y tener un programa especial de 6 horas donde nos puedas contar absolutamente todo. Pero en qué momento, ya estando ahí, dijiste, tengo mucho miedo, extraño, necesito irme. ¿Lo sentiste en algún momento? Bueno, ese 9 de abril bajamos a Puerto Argentino. Bueno, era mirar por todo lado, porque todo era nuevo, todo era incertidumbre. Sí. Cruzamos el pueblo de Puerto Argentino y empezamos al fondo, a salir del pueblo, y empezamos a entrar en el campo. O sea, en ese entonces, ahí en Puerto Argentino no hay árboles, son todos arbustos de más o menos de 1 metro de alto. Por el clima, no hay árboles. Claro, muy parecida a la vegetación que tenemos acá también. Sí. Eran todo montañas, o se llamaba montes. Acá no era, el monte se le llamaba como una cresta de montaña
como brotada del piso, más o menos una dimensión, un diámetro de 500 metros, de 1000 metros, y después todos los costados era valle, bueno. Y todos esos montes, esa montaña tenía nombre. El primer monte era Zapper Hill, y el segundo monte era Monte William, y si uno se fija en el mapa de la isla Malvinas va a encontrar esos nombres que le voy diciendo, y después están las Dos Hermanas, y así todos esos montes tienen nombres, que uno mira en el mapa de la isla Malvinas y se va a encontrar con esos nombres que le voy mirando. Monte Tumbledon, algo así se llama, se escribe, se lee, Monte Dos Hermanas, Monte William, Monte Zapper Hill. Bueno. Nosotros fuimos en un valle, más o menos todo abril, lógicamente ya posicionado en pie de guerra, o sea, cavando los pozos, poniendo nuestro armamento y apuntando lógicamente en dirección donde que era solamente montaña, no veíamos nada, o sea, que, lógicamente que nosotros sabíamos que si venían los ingleses iba a aparecer del lado de nuestro frente. Claro. Y así fuimos posicionándonos todo el mes de abril del año 1982. Soldado por todos lados, movimiento por todos lados, helicóptero por todos lados, no había comunicación, solamente era orden de nuestro superior, estar listo, y de noche, la noche ahí era muy oscura, no se veía nada. Ay, por favor. Pero nada de nada. No es como una noche acá en la parte norte, que uno por más o menos por la estrella ve más o menos, pero ahí no se ve nada. Y el clima era muy hostil, muy frío, el viento era muy fuerte, que uno no podía caminar erguido, tenía que caminar agazapado, porque erguido el viento es más fuerte y te echa o te hace retroceder. Así era nuestro día, vivíamos en trinchera, en la trinchera es cavar pozos, arriba poníamos algunas ramas, no había ramas, sino buscábamos la forma de tapar eso con una red, cosa que si venía los aviones contrarios ingleses no nos veían nuestra posición. Y tal es así, eso era todo, ahí era todo normal. El miedo cayó un primero de mayo casi del año un mes 1982, de 1982, a las 6 de la mañana más o menos, que empezamos a ver, escuchamos disparos de cañones en el aeropuerto de Puerto Argentino. Era tormento de angustia, de incertidumbre. Encima, Puerto Argentino, nosotros nos quedaba a nuestra espalda, y nosotros en nuestro frente era todo monte, cerro, y el 1 de mayo fue el primer bombardeo inglés a Puerto Argentino, y el 1 de mayo también hundieron en el mar al barco, al crucero Lara General Belgrano, sí, donde murieron ahí en el mar 323 soldados. Sí. Eso es lo que pasó ese 1 de mayo. Y de ahí sí vimos que aparentemente que no iba a pasar nada, y ahí sí nos dimos cuenta que ya estábamos en una guerra, porque ya había muertos, ya había corrida, ya había gritos, ya había llantos, era una incertidumbre. Tal así, todo eso lo viví en el año 1982. Y bueno, era esperar, todas las noches teníamos bombardeos de los buques, todas las noches, a partir del 1 de mayo hasta el 14 de junio que sufrimos bombardeo aéreo y naval. Después, más o menos del 28 de mayo
ya empezaron, bajaron los ingleses a tierra, o sea, bajaron en la isla de sus barcos, pues el 28 de mayo más o menos, bajaron ahí en Puerto Howard, que quedaba más o menos unos 50 kilómetros más adelante de nuestra posición, donde nosotros estábamos resguardando Puerto Argentino. Claro. O sea, el núcleo donde que estaba, flameaba la bandera, digamos, era el pueblo de Puerto Argentino, o sea que nosotros resguardábamos todo ese lugar para que los ingleses no vinieran a tomar posición ahí. Entonces, había muchos regimientos, muchos soldados esparcidos en toda la isla. Y bueno, ya el 28 de mayo empezaron ellos a hacer pie, a bajarse, a posicionarse, y de ahí en más ya empezaron las luchas cuerpo a cuerpo. Ya veíamos más movimiento aéreo, de buques, de que ya no era de nuestro ejército, ya nos damos cuenta que era tropa enemiga, digamos. Y ya estábamos, como uno decía, ya estábamos en el baile, o sea que ¿qué podíamos hacer? ¿Y dónde estaban también después de... claro. Ya también empezaba a trabajar la parte psicológica, donde nuestro mismo jefe, porque eso está reglamentado en una guerra, que el soldado que dice no, yo no combato, tu mismo jefe te puede matar ahí, porque es una forma que está reglamentado en una guerra, para que no haya mucha... como bajar los brazos, es como que no haya una cobardía. Hasta en eso nosotros estábamos instruidos. Bueno, nadie quiere ser cobarde, y bueno, lamentablemente estábamos y teníamos que ejercer nomás nuestra posición de combatir, o sea, no había otra lógica, digamos, de decir no, yo no puedo, o yo no quiero. También había volantes del enemigo que tiraban por el aire, que decía, mire, el que va hacia adelante con un pañuelo blanco se lo va a considerar un prisionero de guerra, va a tener toda la atención. Todo eso existió. O sea, acá hay mucho por contar, mucha historia, que por ahí mucho cuentan en sus libros, hay mucho que... Todo eso, si al que le interese, los oyentes, más los alumnos, los adolescentes, tenemos que conocer nuestra historia, nuestras raíces. Así nuestro país se formó con valientes como Belgrano, como San Martín, que también ellos lo padecieron, y es así. O sea, no sé si equivocadamente o no, pero así es la historia. Sí, es la historia, y lo de ustedes nos atraviesa muchísimo más porque fue hace muy poco, y hoy lo hablamos, siempre hay alguien que conoce, o sea, la historia está viva todavía. Vos estás contándonos lo que viviste en primera persona, y eso para mí yo la verdad que tengo profunda admiración, y me parece una fecha para pensar, y esto, ¿no? El tener memoria, recordar, y valorar el trabajo que hicieron muchos, y que no quede en la nada. Y bueno, creo que marcó un ícono en la historia, porque después del 2 de abril, después de que se perdió esa guerra, ya no nos cabe a nosotros decir si fue correcto o no, pero bueno, fuimos parte de la historia. Pero ese ícono marcó donde que ese gobierno de facto, ese gobierno militar, vino la democracia. No nos olvidemos que en noviembre del año 83 ya vino el gobierno, la democracia, claro. Y donde los argentinos perdimos prácticamente, no sé, ese canal democrático que se venía arrastrando, también creo yo, hoy me pongo a analizar así, porque en ese entonces no tenía ni idea, más los jóvenes tienen que empezar a estudiar para poder entendernos entre todos los argentinos.
porque hay mucho lineamiento político que nos quiere hacer pensar unas cosas, y hoy la juventud tiene otra idea, tiene Tal otro cual. pensamiento, que es lógico que tiene que cambiar muchas cosas en nuestra Argentina, incluso la forma de enseñar, la forma de la docencia. No hay una política que pueda haber un lineamiento, bueno, este es el camino que tenemos que seguir. Hay mucha mezquindad, no quieren vender pescado podrido, y eso ya a lo mejor la juventud mucho no van a aceptar, digamos, pero para que eso cambie tiene que haber una formación académica tanto en la primaria, en la secundaria y en la facultad. Si no, esto no va a cambiar. Sí, es cierto, Eusebio. La verdad que es hermoso escucharte. Te iba a proponer, si por ahí dentro de todo el mes de abril, que vamos a tener momentos así, volver a llamarte para que nos sigas contando. Sé que tenés que ir a buscar a tus nietos a la escuela, y no te quiero robar más tiempo, pero es hermoso escucharte, y te quiero agradecer en nombre de todo el equipo de Buen Día a Día, de la comunidad de Junín de los Andes, esta comunicación telefónica, y expresarte nuestra más profunda admiración. Bueno, muchísimas gracias, y a los oyentes les mando un fuerte abrazo de acá de Resistencia Chaco. Y bueno, mira, sin querer hablé 45 minutos. ¿Viste? No te la esperabas. Mira, mientras nos despedimos de vos, te vamos a regalar una canción para que después ya te quede también en el recuerdo. Te voy a mandar el recorte de la nota. Tenemos acá a Leonel, que te va a regalar una canción, y con esto nos despedimos, Eusebio, y muchísimas gracias. Muchas gracias y viva la patria. ¡Viva la patria! Bueno, le voy a regalar una canción que dentro de la gesta de Malvinas, un 2 de mayo de 1982, ocurrió el suceso del hundimiento del Ara General Belgrano. Y justamente este vals criollo se titula Crucero Belgrano, y nos cuenta toda esa parte de la historia que estuvo también dentro de la gesta de Malvinas. Era pleno otoño, era justo en mayo, galopeaba el año del 82, y sobre las aguas de los mares fríos marchaba un crucero que nunca volvió. Casi medio siglo lo vieron los cielos, de un puerto a otro puerto cumplir su misión. ¿Con cuántos soldados te fuiste al fondo cuando te chumbearon en el mar del sur? Cuentan los muchachos de la Providencia que llamas rojizas se pudieron ver justo en el momento que dos cañonazos desde un submarino tirara el inglés. Después infierno y agua que en pocos minutos como una serpiente ganó el interior, y eran de mi patria aquellos tripulantes que en aquel crucero viajaban, Señor. Por eso no entiendo las muchas palabras de algunos señores, porque piense usted, nos hunden un barco, nos sangran la patria, y usted todavía practica el inglés. ¿Qué dirá Carrizo, que en su pobre balsa 30 y tantas horas contra el mar luchó, desde que saltara
de ese gran Belgrano que al sentirlo hundirse a otro lado miró. Lazazos de viento, corcovos del agua, pobrecito el hombre jineteando el mar, con las esperanzas que si Dios lo ayuda, algún compañero lo venga a buscar, porque allá en lo frío de un mar tempestuoso a un barco argentino Inglaterra hundió, y era aquel crucero que con muchos hombres partió un 2 de mayo y nunca volvió. Gracias, Leo. Gracias, Eusebio. Muchas gracias, muy lindo. Si después me puede mandar ese link en la música, me encantaría. Claro que sí. Cuando lo tengamos ahora a la tardecita, yo le comparto todo, así lo puede ver, la nota y el link de todas las canciones de Leo. Muchas gracias, Eusebio. Un placer y un honor para mí la charla con usted. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.